Si tú buscas noticias del Bajo Cauca en internet, lo primero que vas a ver son escenas como estas. Pero nadie te explica cómo empezó todo. Antes de las protestas y bloqueos hubo oro, colonización y abandono. Mucho antes de que las dragas mecánicas rugieran en el río Nechí, este territorio estaba habitado por las comunidades indígenas zenú, quienes se asentaron en esta región entre el año 200 a.C. y el 1600 después de Cristo. Los zenúes poseían una cultura hidroagrícola, ya que entendían el ciclo del agua, utilizando las inundaciones a su favor. De esta manera, ellos construían canales para la agricultura y la pesca. Para ello, la extracción del oro originalmente era una minería estacional, una actividad que encajaba perfectamente con los otros ciclos de pesca y de cultivo, sin buscar que el mineral se agotara, sino aprovechando su renovación aluvial. Todo este equilibrio se quiebra de forma drástica con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Atraídos por el mito de este metal dorado y la profanación de tumbas indígenas ricas en oro, los españoles fundan el municipio de Cáceres en 1576 y Zaragoza en 1580. El territorio entonces se transformó, se introdujo el concepto de propiedad privada, se trajeron esclavos africanos para el trabajo forzado en los ríos Cauca y Nechí, y aquí nace la minería colonial, orientada a la extracción a perpetuidad. En 1636 se fundó Nechí como un campamento de paso para mineros y comerciantes, consolidando al Bajo Cauca como el eje del oro en el departamento. Cuando llegaron los españoles, se quebró algo del equilibrio social y territorial que ya había. La Escuela de Chicago, la cual aporta una teoría criminológica, propuso que el entorno o el contexto territorial en el que vive una persona influye directamente en la criminalidad, existiendo formas de organización que producen más criminalidad que otras, independientemente del tipo de personas que vivan allí. Tras las guerras de independencia y un declive en la producción, en el siglo XIX se trajeron nuevas tecnologías europeas, como molinos de pistones, pólvora, entre otras herramientas que reactivaron las minas abandonadas. Pero fue a principios del siglo XX cuando el Bajo Cauca tuvo un cambio significativo con la entrada de un capital transnacional. En 1906, la empresa estadounidense de Pato Gold Mines se instala en Zaragoza, a orillas del río Nechí, modernizando así la extracción del oro con dragas muy grandes. Esta compañía construyó ciudadelas separadas. Por un lado, California Hill, un sector cercado que albergaba a los extranjeros y contaba con zonas para la recreación, como piscinas, campos de golf, entre otras actividades. Y por otro lado se encontraba la mesa. Allí vivían los obreros colombianos. La Pato no solo extraía oro, sino que también en 1911 construyó la primera hidroeléctrica en la quebrada San Juan para darle energía a sus instalaciones y a Zaragoza, convirtiéndose así en una especie de estado paralelo. La teoría de la Escuela de Chicago dice que una ciudad crece y cuando lo hace, no lo hace de forma uniforme, sino que se va dividiendo en zonas donde vive cada grupo según su nivel económico, su origen o su poder. Y esas divisiones terminan influyendo en cómo viven, piensan y se relacionan las personas. En el caso de la llegada de Pato Gold Mines a Zaragoza y luego al Bagre como Mineros S.A., es evidente que la empresa prácticamente diseñó un territorio dividido en dos mundos distintos. Por un lado, California Hill, que era exclusivamente para extranjeros, con ciertas comodidades que mostraban riqueza y poder. Por el otro lado, la mesa, donde vivían los trabajadores colombianos sin acceso a esos privilegios, en condiciones mucho más limitadas. Cuando el espacio se organiza de esa manera, se refuerzan las desigualdades, se crean barreras entre grupos y se dificulta la integración social, haciendo que cada zona funcione casi como un mundo aparte dentro del mismo territorio. En 1952, al agotarse el mineral en las zonas cercanas a Zaragoza, los directivos tomaron la decisión de demoler el campamento, al igual que sus zonas de recreación. Así fue como la compañía se trasladó con sus dragas a la zona que hoy conocemos como el municipio del Bagre. La llegada de la compañía al Bagre
hizo que muchas personas provenientes de la sabana de Córdoba, Sucre, Bolívar y mineros del Chocó llegaran a este lugar buscando oportunidades o huyendo de la violencia bipartidista, por lo cual el Bagre nació de invasiones. Los migrantes construían sus casas en material de madera, de latas. Los barrios eran lodazales y normalmente había enfrentamientos con la policía y la empresa minera. Por otro lado, las dragas de la Pato alteraron drásticamente el río Nechí porque el río era antes navegable desde su desembocadura hasta Dos Bocas y perdió profundidad y su cauce fue desviado y sedimentado por los canales que abrían las dragas. Lo que hacían las dragas era que al trasladarse iba dejando detrás también arenas negras y cargueros. El mercurio utilizado también de forma masiva para atrapar el oro contaminó el agua y acabó con especies de peces como el bagre, el blanquillo y el coroncoro. A pesar de la inmensa riqueza que se extraía, el bagre vivía en un estado miserable. Para la década de 1980, el municipio padecía un 70% de desempleo, más del 55% de necesidades básicas insatisfechas y no contaba con agua potable, alcantarillado ni vías de acceso adecuadas. Este descontento se canalizó a través del Sindicato de Trabajadores Mineros. Hubo huelgas históricas buscando mejores salarios y cobertura de salud. En 1979 los obreros pararon 71 días. En 1983 presionaron deteniendo la hidroeléctrica de Providencia y en 1992 y 1995 sostuvieron huelgas superiores a los 100 días. Pero se dice que la resistencia popular más grande fue el paro cívico del 25 de febrero de 1985. Resulta que, cansados del olvido estatal, más de 10.000 habitantes del municipio del Bagre se levantaron para exigir agua, energía eléctrica, hospitales, vías y la destrucción de la draga número 3. La protesta, que inicialmente pacífica, escaló hasta convertirse en violenta, ya que había represión por parte del Estado y también hambruna en el pueblo. Finalmente, el gobierno nacional tuvo que sentarse a negociar con líderes comunitarios, comprometiéndose a llevar energía y obras públicas al municipio. Sin embargo, en los años 70 y 80, los grupos al margen de la ley encontraron en la geografía del Bajo Cauca y en la ausencia estatal el lugar perfecto para estar. Y aunque sus intereses eran políticos y económicos, rápidamente se fijaron en la minería. Estos le empezaron a cobrar vacuna o extorsiones a la empresa Mineros S.A., pero también a otros mineros que ejercían la actividad de forma tradicional y ancestral. Hoy en día el drama se concentra en el minero informal. Hay fuentes que dicen que más del 80% de la minería que se hace en esta zona es de forma informal y practicadas por familias que no han podido acceder a la formalización, ya sea por los altos costos o la falta de áreas libres, ya que grandes empresas como Mineros S.A. y la Ley de Reserva Forestal acaparan el suelo. A esto también se le suma la estricta normatividad ambiental y minera. Y pareciera entonces que el minero informal sufre un doble castigo. Por un lado, el Estado los persigue, por otro lado, los grupos al margen de la ley les exigen cierta cantidad económica para dejarlos trabajar, imponiendo así las reglas de uso que el Estado no provee. Y aunque ha habido varias luchas, varios paros mineros, e incluso voluntad por parte del gobierno para formalizar estos procesos, se han quedado en acuerdos incumplidos. Estuve mirando un poco cómo entender este tipo de comentarios a la que nos quieren someter los criminales. Para no reducirlas a meras palabras de odio y estigmatización. Quizás es que ellos se refieran a que muchas personas llegan a las ciudades o a municipios donde hayan empresas para trabajar en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, cuando llegan allí, se establecen en barrios donde hay pobreza, deterioro físico y normalmente las personas allí están mudándose constantemente. En estos lugares, la comunidad no logra organizarse o mantener reglas o valores compartidos.
partidos, no hay una estabilidad y a esta idea se le llamó desorganización social. En estos contextos es más fácil que aparezca el delito porque se debilita la vigilancia, se rompen los acuerdos de convivencia y las personas buscan formas, muchas veces ilegales, de salir adelante. Pero bueno, a algunos solo les importa. ¿Quién gana? En estas vísperas electorales. Parece más fácil elegir medidas de corto plazo, enfrascándose en el castigo, Tantas unidades del SMAT, de la UNDEMO, como se requieran. en lugar de la prevención y en la satisfacción de necesidades básicas. ¿Por qué evadir los desafíos estructurales que requieren mayor responsabilidad y dejar de lado la oportunidad de abordar las causas reales de los problemas?